Buen día, mundo. De Argentina para el mundo. Iglesia CDR y Ministerio DAPEM. Pastor Luis Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus días? ¿Cómo están tus horas? ¿Tus minutos? ¿Cómo estás viviendo cada instante de tu vida? Sé que hay momentos difíciles, pero desde la esquina de la bendición en calle 813 y 819 del barrio Santa Marta en Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina, hoy traigo una palabra para ti. Un saludo para todos los que se estarán conectando durante este vivo. Y para los que tomen la transmisión luego en diferido. Como verás, aquí estamos con esta imagen que enmascara la transmisión, enmascara el vivo, porque no importa las imágenes que pueda transmitirte, sino la palabra que pueda entregarte a ti. Y hoy quiero charlar contigo, que me escuchas, acerca de un tema específico. Encontré un texto en la Biblia que me llama la atención por lo que dice. Está en el libro de Santiago, capítulo 4, y hace una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y esto creo que tiene su importancia o deberíamos tenerlo en consideración debido a que en nuestro mundo, digamos, la guerra es casi algo cotidiano. Porque siempre ha habido conflictos entre naciones o en una misma nación, entre distintos componentes de una misma nación. Y lo que me agrada de la Biblia es que la Biblia no te anda con rodeos, ni con misterios. No ensaya la colocación de una inquietud en nuestra mente como para dejarla en el misterio allí y como que nosotros tuviésemos que reflexionar y pensar y buscar la respuesta. La Biblia directamente dice la respuesta casi en forma inmediata. Y la respuesta a esta pregunta del libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1, que se encuentra en la Biblia, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Tiene esta respuesta. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?
Y agrega la palabra del Señor. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. A lo mejor me digas, pastor, pero eso está hablando en sentido espiritual, sentido figurado. No, está hablando de situaciones que se desarrollan cotidianamente. Por lo tanto, la respuesta de por qué hay guerras, y la gente agrega, a veces dice, si existe Dios, cuando uno anda evangelizando y está hablando de Dios, dice, si existe Dios, y empiezan a enumerar las cosas por las cuales culpan a Dios o a través de las cuales niegan la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que mueran los niños si hay un Dios? A ver, ¿dónde está la culpabilidad de Dios? Ahora la gente dice tocante a Israel, ¿cómo es posible que ese sea el pueblo de Dios si está haciendo tal o cual cosa? Acá dice que toda situación bélica y pleitos entre nosotros proviene de nuestras propias pasiones. Incluso habla de las pasiones propias de cada individuo que combaten en nuestros miembros. Dice que las personas codician lo que no tienen. Esa codicia los lleva a quitarle la vida a otros. Esa codicia les hace arder de envidia. No pueden alcanzar aquel objetivo que se están proponiendo, por el cual combaten y luchan. Y tampoco tienen lo que desean. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda respuesta la que nos da Dios en la Biblia. ¿De dónde vienen las dificultades que tenés vos? ¿De dónde vienen los problemas que tenés? ¿Sabes? Aquí en Argentina está ocurriendo algo muy curioso, algo que llama la atención, ¿no es cierto? Es a nivel político. No te voy a hablar de política, simplemente te voy a relatarte un hecho, a modo de ejemplo. Hay un hombre dedicado a la política. Esto está en las noticias de hoy en Argentina. Un hombre dedicado a la política que tiene la posibilidad o se presentó para una candidatura muy importante. Primer diputado por las esferas del gobierno para las próximas elecciones, de acá nomás un mes. Y resulta que ese hombre fue acusado de ilícitos, de cometer ilícitos en asociación con gente del narcotráfico. No fue acusado aquí en Argentina, fue acusado, digamos, en otro país, específicamente en Estados Unidos.
Aquí en Argentina sí hubo alguien que lo mencionó delante de la justicia también para poder lograr que lo investiguen aquí. Y bueno, se dieron a conocer las noticias en donde este hombre está involucrado con aquel traficante. Y resulta que el hombre está muy enojado, el político está muy enojado con el que acá en Argentina parecería como que dio a conocer la noticia. Y él llora delante de los medios diciendo, por culpa de, y menciona a la persona que lo denunció, por culpa de fulano, ahora mi nombre está en vergüenza, yo esto, yo aquello. Es decir, que este hombre, para él, el inconveniente que tiene proviene de la denuncia que le hizo aquel otro. No proviene para él de que él se asoció con personas indebidas. ¿De dónde vienen las dificultades que sobrevienen a nuestras vidas? Las dificultades que nos hacen tener pleitos entre nosotros. La Biblia dice, proviene todo de vuestras propias pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Una familia puede estar muy unida si se llevan bien, si están todos de acuerdo, empujando para el mismo lado. En cuanto un componente de la familia, puede ser una familia numerosa o una familia de dos componentes, si no están de acuerdo empujando todo el grupo familiar para un mismo fin y propósito, lógico, esa familia hasta se puede destruir, porque en principio van a estar desunidos y a consecuencia de esa desunión les llegará la destrucción. Capítulo 4 del libro de Santiago, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Acá cuando dice porque no pedís, ya está llevando las cosas a un terreno totalmente personal, donde Dios ahora va a comenzar a hablar a través del apóstol Santiago, ya en forma personal y no en forma genérica, para que nosotros nos demos cuenta de que aquello que comenzó en forma genérica hablando sobre guerras y pleitos, en una medida más pequeña, también lo vivimos individualmente e internamente en nuestro fuero íntimo, cada uno de nosotros. En vez de codiciar lo que tiene otro y hacerle la guerra, yo debería presentarme delante del Señor y pedirle al Señor gracia, misericordia, fortaleza para alcanzar yo quizás un objetivo como aquel que estoy viendo que tiene mi prójimo. Como ser uno de los conflictos por los cuales
una nación atacó a la otra en Europa está dado en el hecho de que la nación atacante carece de algunos elementos que tiene la nación vecina que fue atacada. Algunas riquezas territoriales, voy a decir así, algunos recursos territoriales, recursos en su propio territorio. Hay naciones que atacaron a otras naciones, porque las políticas que implementaban no eran correctas. Bueno, siempre hay un motivo. Pero dejando a las naciones de lado, de los porqué de las naciones, si nos adentramos a los porqué de nuestra conflictividad interna, ¿por qué voy a estar codiciando lo que tiene otro? ¿Por qué voy a tener envidia por lo que tiene otro? Si esa persona se esforzó por tener ese bienestar, por tener ese progreso, que a mí me hace enojar porque miro, ¿pero acaso yo no tengo la capacidad para poder alcanzar lo mismo? No tengo dos manos como las que tiene él, no tengo dos piernas para movilizarme como tiene él, no tengo una capacidad intelectual como la de él. Me falta quizás una sola cosa, me falta quizás realizar el esfuerzo que realiza aquel a quien yo estoy codiciando, el empeño que pone aquel a quien yo quizás estoy envidiando. A lo mejor el conflicto que estoy teniendo con fulano o mengano es porque estoy codiciando, estoy ardiendo de envidia. La codicia me va a hacer proceder mal. La envidia me va a hacer tener un mal espíritu en contra de la persona. Y me voy a enfrascar en un combate y en una lucha en contra de aquella persona. Pero yo no voy a poder alcanzar el fin y propósito de ese combate, de esa lucha. Porque Dios no va a estar de mi lado. Acá dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y acá Dios nuevamente te describe el porqué, la razón de por qué no tenés lo que anhelás, lo que deseás, aquello que quisieras alcanzar. No lo estás pidiendo. ¿Y a quién, pastor, tengo que pedirlo? A Dios. Por eso es que yo siempre te hablo de que tienes que iniciar una relación personal con Dios. Y otra vez está pidiendo que me haga religioso. No te pido que te hagas religioso.
Apártate de la religión, de todo tipo de religión, donde huelas religión. Apártate de eso. Pero busca a Dios. Consíguete una Biblia. Comienza a leerla. Arrodíllate en tu casa o vete al bosque si quieres. Sal a las montañas, vete al campo, a la pradera. Métete en medio de la selva, donde sea. Pero habla con Dios. Yo diría que casi accidentalmente es que las personas terminamos en un edificio de 4 paredes y una puerta y ventana, al cual denominamos iglesia, mal denominado porque el edificio no es la iglesia. Digo que casi accidentalmente es que terminamos allí porque es donde está la verdadera iglesia reuniéndose, es decir, el conjunto, el resto de la iglesia. Porque la iglesia son las personas. Pero Dios quisiera a lo mejor hablarnos teniendo el cielo como techo y el pasto de algún lugar o la tierra como nuestro piso. Porque todo lo otro que pongamos nosotros y que tengamos dentro del edificio de la congregación, a lo mejor sirva nada más que para vanidad y para distracción. Pero lo importante es que tú busques a Dios. Y ahora les hablo específicamente a aquellos que ya tienen algún contacto con Dios, han tenido alguna entrevista con Dios. A aquellos que han sentido el soplo del Espíritu Santo y luego se alejaron de Dios. Porque tal cosa ocurrió, porque no me gustó, porque me miró, porque dijo, porque pensó, porque me pareció. No importa el por qué, pero si tú te alejaste de Dios, sabes que es porque también has estado mirando, codiciando y envidiando, ardiendo de envidia. Y todo eso enajenó tu mente y llenó tu corazón de amargura, de rencor, de tristeza. Y te fuiste. Te fuiste. A ti también te digo, búscalo a Dios. Vuélvete a Él. Dice la Biblia en el versículo 3 del capítulo 4 de Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Claro, porque cuando estás pidiendo, ¿te crees que Dios no sabe el por qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo porque lo necesitas o porque te causó envidia lo que tiene el otro? Y vos querés también tener para mostrar que vos tenés. A ver, pará. Decíamos que el otro a lo mejor tiene las cosas porque se esforzó, porque trabajó. ¿Qué tal si empezás por ahí? Si empezás por sincerarte con Dios y trabajás, te esforzás, ahorrás y a lo mejor te compras el mismo vehículo que se compró aquel.
Qué bien que lo tratan en la casa. Bueno, pero ¿por qué? Porque él tiene buen comportamiento en la casa. No es un desencanto de persona ni un engañador. ¿Cómo tratas tú a tu familia? ¿Eres esa persona áspera, hosca, intratable? Algunos dicen insufrible. Sí, porque algunos son tan terribles que no se los pueden ni siquiera soportar en sufrimiento ya. Es mejor estar lejos de ese tipo de persona. Alguien me contó una vez, o lo escuché por ahí a tipo de testimonio. Sí, no me estaba contando a mí, estaba contando en forma grupal. Que cuando él no conocía a Jesucristo, era un hombre. Cuando él no conocía a Jesucristo y era un borracho empedernido, un bebedor, dice que regresaba del trabajo y ya regresaba ebrio. Y para llegar a su casa tenía que cruzar un puentecito de un arroyo. Y la casa estaba 3 cuadras abajo, luego de cruzar el arroyo. Y él ya venía borracho. Y tenía varios hijos. Y dice que cuando ya venía cruzando el puentecito del arroyo, él ya venía vociferando y dando gritos. Sus hijos lo escuchaban desde 3 cuadras abajo. Su mujer lo escuchaba. Y su mujer ya empezaba a temblar y a prepararse, porque era seguro que habría de alguna manera buscar la forma para golpearla. Y sus hijos huían de él, se escapaban de la casa, porque de alguna manera él los iba a golpear. Qué tremendo, ¿no? Un hombre totalmente irascible, endemoniado, a través de la excusa de que tomaba alcohol, se alcoholizaba. A lo mejor vos no te alcoholizás, pero ¿cómo está tu carácter? Este hombre contaba que una vez alguien le habló de Jesucristo y gracias a Dios pudo entender de lo que se trataba, lo que le estaban hablando. Y él pudo reconocerse pecador y clamó a Dios y pidió a Dios específicamente ser librado de la bebida, liberado de la bebida, de la esclavitud del alcohol. Y él contaba diciendo que pidió ser libre de la bebida para que no tenga ninguna excusa más por la cual lastimar a su familia. Jesucristo entró en su corazón, perdonó sus pecados, lo libertó de los demonios, sanó su alma, lo restauró como persona, como individuo, como esposo, como padre, y lo transformó en un hombre útil a la sociedad.
Nunca más sus hijos huyeron de él. Su esposa le acompañó por el resto de su vida. Pidió y recibió. El versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque estás pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. A lo mejor estás diciendo, muchas veces, pastor, yo pedí a Dios cambiar. ¿En serio? ¿Y por qué cuando Dios empezó la obra en vos no cambiaste? Porque hay un punto a tratar. En la Biblia dice que le trajeron delante de Jesús a una mujer y la acusaron de que la habían encontrado en la práctica del adulterio. Y bueno, conoces la historia. Hemos encontrado a esta mujer adulterando. La ley dice que, la ley de Dios, decía que a las mujeres que practicaban ese pecado, así como a otros, debían ser lapidados, castigados, condenados a muerte por lapidación, y tendrían que tirarle piedras encima hasta que quedase muerto. Sí, algo me dirías una salvajada, ¿no? Hoy seríamos muy poco en la humanidad si todos los adúlteros fuésemos apedreados. Y digo fuésemos para no quedarme afuera, porque a veces eso hacemos todo, ¿no? El pecador es el otro, no, yo no soy. Pero la Biblia dice, dijo Jesucristo, el que mira, hablando a los hombres, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. El hecho es de que esta mujer fue acusada y el Señor Jesucristo dijo, bueno, los que no tengan pecado, arrojen la primera, el que no tenga pecado, arroje la primera piedra. Y todos se sintieron culpables de pecado y ninguno arrojó ninguna piedra. El punto a lo que voy es que el Señor Jesucristo luego le dijo a la mujer, mujer, los que te condenaban, los que te acusaban, ninguno te condenó, y ella dijo, ninguno, Señor. Y entonces el Señor Jesús le dijo, bueno, vete y no peques más. Era verdad, había pecado. Había pecado, pero vete y no peques más. Tú puedes estar pidiéndole al Señor que quieres cambiar, que quieres dejar de ser codicioso, que quieres dejar de arder de envidia, que quieres alcanzar aquello por lo cual estás luchando. Y no pasa nada. Es que a lo mejor no te estás apartando del pecado, porque el Señor Jesús le dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hay un combate interno en nuestras vidas, en nuestras personas. Pablo, el apóstol Pablo, dijo, con mi mente sirvo a Dios. Con mi mente tengo toda la idea, la planificación, el deseo, el anhelo de poder hacer las cosas que a Dios le agrada. Pero encuentro una ley en mi cuerpo, en mi carne, en mi forma de ser, en mi expresión, en lo que sale de mí. Mi carne está vendida al pecado. Y exclama él, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este peso de muerte? ¿Quién me librará?
Y ahí el mismo apóstol escribe en el verso siguiente: mas doy gracias a Dios por Jesucristo, quien me libra de todo pecado. Aleluya. Pero estoy seguro que cuando Pablo encontraba la ley de la carne queriendo ejercer su dominio, él entonces sometía su carne bajo el poder del Espíritu Santo, y el que triunfaba era el Espíritu Santo, porque no proveía Pablo para los deseos de la carne. El hecho es de que está bueno que tú quieras cambiar, que te des una oportunidad, pero procura apartarte del pecado. Esforzate. Dice en la Biblia que el que robaba no robe más, sino que con sus manos gane el pan para sí y para los que están con él. El que mentía ya no mienta más, hable verdades. ¿Te gusta hacer la guerra? Bueno, ya no la hagas más. Me causa gracia algo que ocurrió vez pasada en el ámbito internacional. Escuché la noticia. Hay una nación muy guerrera. Por cierto, esa nación guerrera es la nación más culpable de todos los golpes de estados políticos que hubo en casi todo el resto del mundo. Porque bueno, si no estaba en guerra ellos, hacían que otros estén en guerra o que tengan la cuestión que políticamente es un desastre. Pero me llamó la atención, porque no es algo gracioso, sino que me llamó la atención y dije, ya se presentan sin máscara. Esta nación que te hablo, culpable de muchos golpes de estados, principalmente en América Latina, tenía un ministerio que se llamaba Ministerio de Defensa. Y ahora, prepárese el mundo, porque a su Ministerio de Defensa le cambió el nombre. No le puso Ministerio de Paz. Le llamó Ministerio de Guerra. La administración actual le cambió el nombre al Ministerio de Defensa de su nación, la administración local de esa nación unida, donde todos los estados están unidos, cambió el nombre al Ministerio de Defensa y le llamó Ministerio de Guerra. ¡Ja! ¿Qué me decís? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿De vuestras propias pasiones? El mundo está en peligro, está en riesgo. Pero eso vos y yo ya lo sabemos, por eso que te estoy hablando a vos en forma particular acerca de que tu vida también está en riesgo, porque está establecido por Dios que el hombre muera y acuda al juicio.
y si morimos en nuestros pecados, moriremos, dice la Biblia, si es que nosotros no hacemos algo por nuestras vidas espirituales. Versículo 4. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oiga, ¿cómo es posible que acá Dios pase en un mismo mensaje que comenzó hablando genéricamente de las guerras y de los pleitos que hay entre las personas y que luego describe y descubre que todo eso es producto de las pasiones de los seres humanos y que hay un combate en el interior de nuestros propios miembros y que todo es codicia y envidia, porque nosotros no podemos alcanzar aquellas cosas que estamos anhelando tener y al final no lo tenemos, y él dice no lo tenés porque no pedís, y personaliza entonces diciendo pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, y Dios entonces te individualiza en este mensaje diciendo te estoy hablando a ti individuo, ya no hablo a las naciones, no hablo al conjunto de las personas, te estoy hablando a ti mismo que has estado pidiendo. No te lo estoy otorgando porque estás pidiendo para gastar en tu propio deleite. Y ahora te habla como si fuese que tú tienes una amistad muy cercana con el mundo y te dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Resulta que ahora Dios que te está hablando, desde el versículo 1, a través del apóstol Santiago, va a comenzar a hablar como que tenías que ser amigo de Dios y no del mundo. Pero es que nosotros podríamos ensayar esta disculpa con Dios. No sabíamos que teníamos que ser amigos de Dios. Si nosotros genéricamente todos hemos nacido del mundo, embarrados en el mundo. David, el rey David dijo en uno de sus cánticos, en pecado fui concebido. Y claro, en pecado fuimos concebidos, en pecado fuimos instruidos, en pecado fuimos creciendo, desarrollándonos. Siempre el pecado estuvo alrededor nuestro, por encima, por debajo. Dormíamos en pecado, comíamos en pecado, amábamos en pecado. ¿Cuándo escuchamos nosotros que teníamos que ser amigos de Dios? Pero viste, delante de Dios no hay excusas. Nosotros habíamos nacido de Dios. Todos los seres humanos nacemos de Dios, para Dios. Pero resulta que hemos cometido un adulterio espiritual, teniendo amistad con el mundo. Vamos según las tradiciones de los hombres, vamos según las modas y costumbres, según los usos del mundo, y adulteramos con el mundo. Y aquello que tendríamos que haberle brindado a Dios, se lo brindamos al mundo. Y el mundo, cuando la Biblia dice el mundo, está hablando de tus parientes, tus amigos, nuestros ídolos musicales, artistas, el trabajo,
la especialización que tomé y me absorbió la vida, la profesión por medio de la cual me capacité y los placeres de la vida. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ah, y ahora resulta que estoy peor. Ahora no solo que soy codicioso, no solo que ardo de envidia, no solo que tengo una lucha interna, no solo que las guerras son el resultado de los pleitos y de las pasiones, sino que ahora resulta que aparte de ser un adúltero espiritual, entonces soy un enemigo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ahora estoy culpable por la palabra, porque en el versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto, dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos quedamos directamente casi sin excusa, totalmente sin excusa. Estaba escrito, claro, nosotros no sabíamos porque no lo leemos, pero está escrito desde años, desde 2000 años atrás, más también quizás. El Espíritu de Dios nos guarda con celo para Dios. Dios es celoso por sus criaturas, que somos nosotros los seres humanos. Y Dios no nos quiere soberbios, altivos. No nos quiere engrandecido por nosotros mismos, autoengrandecido, según nuestra propia autoevaluación. Viste que los seres humanos les gusta distinguir a las personas. Y a algunos le da el Nobel, hay un premio, ¿no? El Nobel de la Paz. ¿Sabes quién pretende el Nobel de la Paz para este año? Aquel que le cambió al Ministerio de Defensa, le cambió el nombre por Ministerio de Guerra. El hombre que anhela la paz, ser candidateado para la paz, para el Premio Nobel de la Paz, es el que le puso el título de Ministerio de Guerra a su ministerio, ex Ministerio de Defensa. Pero él quiere ser el Nobel de la Paz. ¿Habrá soberbia en el corazón de aquella persona? Bueno, pero dejémoslo a ese hombre. Vamos a nuestra propia persona. ¿Cómo estamos con la soberbia en nuestro corazón? Ah, yo no espero nada de Dios. Ah, yo no le pido nada a Dios. Ah, Dios no me puede dar nada a mí. Ah, yo esto, yo aquello. Pará un poquito, hermano. Pará con el yo. Pará con el yo. Porque dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Sabes que para que Dios te conceda algo, primero que nada tenés que estar en gracia con Dios? ¿Y qué es estar en gracia con Dios? Es primero que nada haberte humillado pidiendo perdón por cómo eres, por cómo has sido, por cómo fuiste, por cómo querés dejar de ser. ¿Cómo se hace eso, pastor? Primero que nada reconociendo que eres pecador. Sí.
tú eres el resultado de tus pecados y de los pecados que aprendiste de los otros. Aprendiste de papá, de mamá, de tus hermanos, de tus tíos. Y luego los que tú mismo procuraste aprender por ingenio propio. Dios resiste a los soberbios. Has caminado con un espíritu altivo y soberbio todo este tiempo. Bien, no sabías. Por eso es que Dios te da la oportunidad. No habías leído las Escrituras, nunca escuchaste, nunca nadie te dijo, bueno, perfecto. Por eso es que Dios te da la oportunidad de que hoy escuches esta palabra. Te reconozcas pecador y entiendas que Cristo Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, vino y murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él cargó sobre él nuestros pecados. Está escrito, lo dice el apóstol San Pablo, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él cargó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. Tenemos que reconocerlo entonces como nuestro Salvador. ¿Y por qué Él vino y hizo eso? Porque Él es el Hijo de Dios. Y desde antes de la fundación de la tierra, esto a lo mejor no lo entiendas ahora, desde antes de la fundación de la tierra, Dios ya había ideado el plan de salvación para el hombre cuando el hombre cayese en pecado. Cristo Jesús vendría, su Hijo vendría a morir en la cruz del Calvario y llevarías los pecados de la humanidad sobre su cuerpo santo y los dejaría sepultados en el infierno y resucitaría santo y puro, sin mancha, para ser el primero de todos aquellos que resucitaremos para vida eterna. Y aquellos que reciben, que aceptan al Señor Jesucristo, que piden perdón de sus pecados, aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, son adoptados en la familia de Dios, como hijos de Dios, como hijos de Dios. Y esa persona entra en gracia con Dios, porque somos salvos por medio de la gracia de Dios en Jesucristo. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Solamente una persona humillada delante de Dios puede tener humildad en su corazón y va a recibir la gracia del perdón de Dios. Por eso que en el versículo 7 del capítulo 4 del libro de Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que una vez que pedimos al Señor que Él cambie nuestras vidas, que Él nos transforme,
nosotros debemos, como dice versículo 7, someternos a Dios y resistir al diablo. Resistir a la carne, que Pablo dice, encuentro una ley en mi carne está vendida al pecado. Y la de Pablo estaría vendida al pecado, pero la nuestra a veces está regalada al pecado, ¿no? Así que, vamos, hemos comenzado con una confrontación de guerra y de pleitos a través de nuestras pasiones. Dios nos ha llevado por un camino de codicia, nos mostró que estábamos en un camino de codicia, donde ardíamos de envidia, donde combatimos y luchamos y no tenemos las cosas que deseamos. Un camino en el cual no había respuesta a nuestro pedido porque Dios no podía concedernos nuestro pedido porque estábamos pidiendo mal. Pedíamos para nuestros propios placeres y deleite. Estábamos en un adulterio espiritual y pretendíamos ser amigos del mundo sin saber que estábamos constituyéndonos enemigos de Dios, sin saber que en la Escritura estaba ya allí tallado en piedra que el amor de Dios manifestado a través del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. No lo sabíamos. Dios nos ha confrontado con la soberbia de nuestras vidas, diciéndonos que Él da gracia a los humildes. Pero gracias a Dios, también Dios nos ha revelado que si nos sometemos a sus designios, a su voluntad, a su deseo, si nos sometemos a Dios y ya dejamos de tener amistad con el diablo y con el mundo, y por el contrario le resistimos al diablo, el diablo ya no tendrá poder sobre nosotros. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Como pecadores que éramos, ahora limpiamos las manos en la sangre de Cristo y abandonamos la actitud de doble ánimo. Ahora sabemos que podemos purificar con la palabra de Dios nuestros corazones. Y podemos afligirnos y lamentar y llorar. Y nuestra risa se puede convertir en lloro. Y nuestro gozo en tristeza. Si es que nos humillamos delante del Señor. Y si nos humillamos delante del Señor, Él nos exaltará. Gracias, Señor. Gracias porque me confrontas, pero me muestras el camino. Dice el Salmo 20, versículo 4, que cumpla todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes. A ti, que me has entendido de lo que te estoy hablando. A ti que me has escuchado. Porque yo sé que tú quieres cambiar de vida. Es que ahora te digo,
lo que dice el Salmo 20. Que Dios cumpla en ti todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes, y aquello que anhelabas lo recibas después de que hagas conmigo esta oración. Sí, dile así: Señor Jesús, ahora yo me reconozco pecador. He escuchado tu palabra. Te reconozco a ti como el Hijo de Dios y te acepto como mi Salvador. Te pido perdón de mis pecados. Te pido el perdón por mis pecados. Y te doy gracias por traerme la salvación. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Tenga el Señor de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Desde la esquina de la bendición, en calle 813 y 819 del barrio Santa Marta, en Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina, y de Argentina para el mundo, Pastor Luis Sánchez e Iglesia CDR te saludan. Será hasta cualquier momento, hasta que escuches mi saludo. Dios te bendiga.